Mi nombre es Valeria Herrera y durante los últimos 8 años he vivido en la casa familiar de mi esposo con su madre, doña Esperanza Morales. Lo que ella no sabe es que los cuadros feos que tanto desprecia son el resultado de 20 años coleccionando arte como curadora profesional en el Museo Nacional. Todo comenzó cuando me casé con Ricardo y nos mudamos a la enorme casa familiar en Polanco. La casa de 3 pisos había pertenecido a la familia durante generaciones, pero desde la muerte del abuelo de Ricardo, solo quedaban él, su madre y ahora yo. Esta casa necesita una mujer con gusto, me había dicho doña Esperanza el primer día, mirando con desdén las paredes desnudas. Espero que tengas mejor ojo para la decoración que las anteriores novias de mi hijo. Durante mis primeros meses de matrimonio, observé cuidadosamente los espacios vacíos en esas paredes centenarias. La casa tenía excelente iluminación natural, techos altos y una arquitectura que gritaba por arte de calidad. Decidí comenzar modestamente. Voy a poner algunas piezas en las paredes, le comenté a doña Esperanza durante el desayuno. Ella apenas levantó la vista de su periódico. Mientras no sea arte moderno de esos garabatos que llaman pintura, respondió cortando su fruta. Prefiero las cosas clásicas, elegantes. Sonreí para mis adentros. Si supiera. Durante los siguientes años, fui colocando cuidadosamente piezas de mi colección personal en diferentes habitaciones. Empecé con obras menos conocidas pero valiosas, un pequeño dibujo de Remedios Varo en el pasillo, una litografía de José Luis Cuevas en el estudio, un óleo menor de Roberto Montenegro en la sala de estar. Doña Esperanza ocasionalmente hacía comentarios despectivos. No entiendo por qué compras esas cosas raras cuando podrías conseguir reproducciones bonitas en Liverpool, decía mientras empolvaba su rostro frente al espejo del recibidor, justo debajo de un tamaño auténtico de 1949. Lo que mi suegra no sabía era que mi modesto salario de trabajadora de museo era solo una pequeña parte de mis ingresos. Como asesora privada de coleccionistas y tasadora certificada internacionalmente, había construido una fortuna considerable que mantenía discreta. Ricardo conocía mi verdadera profesión, pero respetaba mi decisión de no alardearlo. ¿Por qué no le dices a mi madre quién eres realmente?, me preguntaba a veces mientras desayunábamos solos. Porque no es necesario, respondía siempre. Además, es interesante ver cómo reacciona la gente ante el arte sin prejuicios sobre su valor monetario. Los problemas comenzaron hace 6 meses cuando noté cambios en el comportamiento de doña Esperanza. Llegaba tarde por las noches, recibía llamadas misteriosas que cortaba cuando yo aparecía, y empezó a pedir dinero prestado a Ricardo con excusas cada vez más elaboradas. Mamá necesita dinero para reparaciones de la casa, me explicó Ricardo una noche. Le presté 50,000 pesos. Una semana después fue el automóvil. Luego los gastos médicos inesperados. En 3 meses, Ricardo había prestado a su madre más de 200,000 pesos. Tu madre está actuando muy extraño, le comenté mientras él trabajaba en su laptop. Tal vez está pasando por una etapa difícil, respondió sin levantar la vista. Desde que murió papá, se siente sola. Pero yo había notado más detalles. Los recibos de taxis a casinos que encontré en la basura. Los folletos de Caliente que se le cayeron del bolso. Las conversaciones telefónicas susurradas donde mencionaba la mesa de póker y la próxima vez. Una tarde de jueves, mientras organizaba mis notas de trabajo en el estudio, escuché a doña Esperanza hablando por teléfono en el jardín. No tengo el dinero ahora, pero conseguiré algo, decía paseándose nerviosamente entre las plantas. Dame una semana más. Sé dónde conseguirlo. Esa noche, durante la cena, observé cómo miraba fijamente el pequeño Picasso de 1952 que colgaba en el comedor. Era una pieza que había adquirido discretamente en una subasta privada en Nueva York 3 años atrás. Para un ojo no entrenado, parecía un simple boceto en carboncillo. Valeria, dijo doña Esperanza sirviendo el postre, ese dibujo del comedor se ve muy viejo. ¿No crees que sería mejor cambiar toda la decoración? Algo más, contemporáneo. Me gusta cómo está, respondí neutralmente. Creo que tiene carácter. Carácter, repitió con desdén. A veces me pregunto si realmente sabes de decoración. 2 semanas después, Ricardo tuvo que viajar a Monterrey por trabajo. Estaría fuera 5 días. El primer día transcurrió normalmente,
pero el segundo noté que doña Esperanza salía muy temprano y regresaba muy tarde. El tercer día llegué del museo y algo estaba diferente. La casa se sentía extraña, aunque al principio no pude identificar qué era exactamente. Fue hasta que entré al comedor que me di cuenta. El Picasso había desaparecido. Doña Esperanza, la llamé desde el pie de las escaleras. ¿Dónde está el cuadro del comedor? Oh, ese, respondió bajando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo mandé a enmarcar. Se veía terrible con ese marco tan feo. Durante los siguientes 2 días, otros 3 piezas desaparecieron. El Remedios Varo del pasillo, el José Luis Cuevas del estudio, y un pequeño Diego Rivera que tenía en mi habitación. Cuando Ricardo regresó el domingo por la noche, doña Esperanza había organizado una cena especial. Llevaba joyas nuevas que no había visto antes, un collar de perlas, unos aretes de diamantes, y un brazalete de oro que debía haber costado al menos 50,000 pesos. Mamá, ¿de dónde sacaste esas joyas?, preguntó Ricardo sirviéndose vino. Las tenía guardadas desde hace años, respondió rápidamente. Decidí que era hora de usarlas. Durante la cena, noté cómo evitaba mi mirada. Cuando pregunté por las obras enmarcándose, cambió de tema inmediatamente. Esa noche, mientras Ricardo se duchaba, decidí confrontarla directamente. Doña Esperanza, le dije tocando a la puerta de su habitación. Necesitamos hablar sobre los cuadros. ¿Cuáles cuadros?, preguntó abriendo apenas la puerta. Los que usted vendió para comprar esas joyas. Su rostro cambió inmediatamente. La máscara de amabilidad desapareció, reemplazada por una expresión dura y defensiva. No sé de qué hablas, dijo tratando de cerrar la puerta. Doña Esperanza, insistí manteniendo mi voz calmada, sé que tiene problemas de dinero. Podemos resolverlo sin vender mis cosas. Eso la enfureció completamente. Abrió la puerta de par en par y salió al pasillo, su voz elevándose peligrosamente. ¿Tus cosas? Esta es mi casa. Todo lo que está aquí es mío. Ricardo salió del baño envuelto en una toalla. ¿Qué está pasando? Tu esposa me está acusando de robar sus horribles pinturas, gritó doña Esperanza, sus joyas nuevas brillando bajo la luz del pasillo. Me mantuve calmada, aunque por dentro sentía una mezcla de indignación y tristeza. No solo había perdido piezas valuosas, sino que esta mujer había violado mi confianza y la de su propio hijo. Mamá, dijo Ricardo, claramente confundido, ¿vendiste los cuadros de Valeria? Esos cuadros feos no valen nada, los vendí para algo útil, se burló mostrando su collar nuevo. Era hora de que esta casa tuviera decoración decente. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo me miraba buscando mi reacción. Suspiré profundamente y saqué mi teléfono. Discúlpenme un momento, dije con calma. Necesito hacer una llamada. Marqué un número que tenía memorizado desde hace años. Buenas noches, habla Valeria Herrera. Necesito que me comunique con James Richardson de Christie's Nueva York. Sí, es urgente. Línea internacional prioritaria. Doña Esperanza me miraba confundida mientras esperaba que conectaran la llamada. James, soy Valeria. Bien, gracias. Tengo una situación delicada. Necesito que verifique si han aparecido en el mercado mexicano algunas piezas de mi colección personal. Sí, las registradas en el catálogo privado. Ricardo se había vestido rápidamente y estaba a mi lado. Doña Esperanza había perdido algo de su color. Un Picasso de 1952, boceto en carboncillo sobre papel. Un Remedios Varo de la serie, bordando el manto terrestre. Sí, esos exactamente. La expresión de James al otro lado de la línea me confirmó mis peores temores. ¿Los vendieron por cuánto?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. $500 cada uno, respondió James con horror audible en su voz. Valeria, quien los vendió, no tenía idea de lo que estaba vendiendo. Los compradores ya los han revendido en el mercado negro. Cerré los ojos. Valor real de mercado. El Picasso vale aproximadamente $2.3 millones. El Remedios Varo, 800,000. El Rivera que mencionaste, 1,5 millones. Colgué y me giré hacia doña Esperanza, quien había perdido todo el color del rostro. Cuando le dije que acababa de vender 3 Picassos originales por 500 pesos, comencé, pero ella me interrumpió. Estás mintiendo, dijo con voz temblorosa.
Esos eran solo garabatos viejos. Saqué mi cartera y extraje mi identificación profesional, mi certificación como tasadora internacional, y mi tarjeta de miembro del Consejo Internacional de Museos. Soy Valeria Herrera, curadora senior del Museo Nacional, tasadora certificada de arte latinoamericano para Sotheby's y Christie's, y asesora privada de coleccionistas internacionales, dije en el mismo tono calmo que usaba en las subastas más importantes. Ricardo tomó mis documentos, sus ojos abriéndose mientras leía las certificaciones. El Picasso que vendió usted, continué dirigiéndome a doña Esperanza, era un estudio preparatorio para las señoritas de Avignon. Una de solo 12 piezas documentadas de esa serie. Lo compré en una subasta privada por $900,000 hace 3 años. Doña Esperanza se dejó caer en una silla del pasillo. El Remedios Varo era parte de su serie más importante, pintado en 1961, un año antes de su muerte. Soy la única propietaria privada de una obra de esa serie en México. Valeria, murmuró Ricardo, ¿por qué nunca me dijiste? Te dije que era tasadora, respondí suavemente. Lo que no especifiqué es que soy una de las 5 tasadoras de arte latinoamericano más reconocidas internacionalmente. Me volví hacia doña Esperanza, quien temblaba visiblemente. Doña Esperanza, usted acaba de vender aproximadamente $4.6 millones en arte para comprar joyas por valor de tal vez $100,000. No, no sabía, susurró. No, concordé. No sabía. Pero tampoco preguntó. Asumió que porque no entendía las piezas, no tenían valor. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Contacté a mis abogados especializados en recuperación de arte robado. Presentamos denuncias penales. Los compradores, al descubrir que habían adquirido obras robadas, cooperaron inmediatamente para devolverlas. Doña Esperanza tuvo que vender todas sus joyas nuevas para pagar los gastos legales. Aún así, no era suficiente para cubrir los daños. Necesitará liquidar otros activos, me informó mi abogado. La casa familiar podría estar en riesgo si no llegan a un acuerdo. Una semana después, doña Esperanza vino a mi estudio, donde había instalado temporalmente las obras recuperadas en un sistema de seguridad profesional. Valeria, dijo en voz baja, sin poder mirar directamente las pinturas. ¿Yo? Lo siento. Doña Esperanza, respondí sin levantar la vista de mi catálogo, el problema no es que haya vendido las obras. El problema es que lo hizo sin preguntarme, sin considerarme, asumiendo que usted tenía derecho sobre mi propiedad. Pensé que no valían nada, repitió como un mantra. Exactamente, la interrumpí finalmente mirándola. Pensó. No preguntó, no investigó, no consultó. Simplemente asumió que su ignorancia sobre arte era más válida que mi experiencia profesional. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con lágrimas en los ojos. Puede empezar por reconocer que su problema con el juego necesita ayuda profesional, respondí. Y puede entender que las disculpas no recuperan arte perdido en el mercado negro. Ricardo había decidido pagar de sus propios ahorros los gastos legales para evitar que embargaran la casa familiar. Era dinero que habíamos reservado para nuestra propia casa, pero él sentía que era su responsabilidad. No es tu culpa, le dije esa noche mientras revisábamos los documentos legales. Es mi madre, respondió con tristeza. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Las adicciones hacen que la gente tome decisiones terribles, respondí. Pero eso no significa que las consecuencias desaparezcan. 3 meses después, doña Esperanza había comenzado terapia para su adicción al juego. Las obras habían sido recuperadas, aunque algunas con daños menores por el mal manejo. Los compradores originales se enfrentaban cargos por receptación. Valeria, me dijo doña Esperanza durante una de nuestras pocas conversaciones después del incidente, ¿podrás perdonarme algún día? Doña Esperanza, respondí mientras colgaba cuidadosamente el Picasso en su nueva ubicación, protegido ahora por cristal blindado y sensores de movimiento. El perdón es un proceso. Pero la confianza, esa toma mucho más tiempo en reconstruirse. Entiendo, susurró. Lo que espero que entienda es que el arte no es decoración. Es historia, es cultura, es el alma de civilizaciones enteras capturada en lienzo. Cuando usted vendió esas obras por casi nada, no solo me robó a mí.
Le robó al mundo la oportunidad de preservar esa historia. 6 meses después, Ricardo y yo nos mudamos a nuestra propia casa. Una casa donde mis obras están debidamente aseguradas, catalogadas y protegidas. Doña Esperanza vive ahora en un departamento más pequeño, que puede mantener con su pensión. Ocasionalmente recibo invitaciones a exposiciones que ella ve en el periódico, donde mi nombre aparece como curadora o experta. Nunca asiste, pero Ricardo me dice que guarda los recortes. Creo que finalmente está empezando a entender quién eres realmente, me dijo la semana pasada. Espero que entienda quién fue siempre, respondí mientras ajustaba la iluminación sobre una nueva adquisición. El problema nunca fue que yo ocultara mi identidad. El problema fue que ella nunca se molestó en preguntarme quién era. Y cada vez que miro mis obras, especialmente aquellas que casi perdí para siempre, recuerdo que el verdadero valor del arte no está en su precio de mercado, sino en el respeto con el que lo tratamos. Y que a veces, las lecciones más caras son las que vienen envueltas en ignorancia y arrogancia.